Z no puede estar correlacionada con nada que esté en el término de error, especialmente con la variable que me preocupa que haga endógena a X. Por ejemplo, si yo considero que a X, que es la educación, la está haciendo endógena el hecho de que en el error están las habilidades innatas, lo más importante es que Z sea algo que no esté correlacionado con las habilidades innatas. ¿Sí? Y eso, pues, encontrar esa característica, pues el problema, resolver ese problema y darle esa característica a esa variable no va a ser tan fácil. ¿Sí? Alguna vez le escuchaba a algún profesor de que, si usted quiere, decía él, que digamos, la discusión más avanzada en economía, una de las discusiones más avanzadas en econometría, es decir, la gente que se dedica a hacer esto, tiene que ver con el uso de estos modelos econométricos, los modelos de variables instrumentales. ¿Sí? Y él decía que básicamente usted podría pasar a ser muy reconocido en ese campo de análisis si usted encuentra un buen instrumento para algo. ¿Sí? Si usted logra encontrar un buen instrumento para algo, usted pasa a ser muy reconocido en su campo. Hasta le podrían dar el premio Nobel. ¿Sí? Y hay ejemplos. El último premio Nobel lo ganó Acemoglu, Robinson, ¿sí? Robinson y James, se me escapa el nombre del otro. Bueno, esta gente trabajó con otras personas, por ejemplo, con Danny Rodrik, ¿sí? Y ellos venían pensando hace rato, ¿sí? Hace mucho tiempo venían pensando que esta relación entre desarrollo y los típicos determinantes del desarrollo, del crecimiento económico, tenemos aquí desarrollo y crecimiento como lo mismo, eran algo más que esta idea de capital, tierra y trabajo. Decían era algo más, había algo como algo oculto allí. ¿Sí? Ellos decían, aquí hay algo más, y sospechaban que esta relación era endógena, es decir, que en el término de error, cuando usted solamente toma en consideración capital, tierra y trabajo, quedan cosas que están relacionadas con los factores de producción. ¿Sí? Quedan otras cosas. A esas otras cosas le denominaron instituciones. ¿Sí? Y eso lo estaban sacando del término de error. Pero ellos no podían demostrar eso porque esta relación seguía siendo endógena. ¿De acuerdo? Entonces tenían que buscar un instrumento que rompa la relación. El instrumento que encontraron fue la distancia geográfica. ¿Sí? Hacia algún punto. El caso de ellos fue, por ejemplo, la latitud. Ellos encontraron que la latitud era un buen instrumento para romper esta relación endógena entre las variables, ¿sí? Entre las variables explicativas y lo que quedaba en el término de error. Entonces miren que este es un ejemplo de que en realidad pues tenía algo de razón esta persona que les comentaba, porque si usted logra encontrar, o sea, es tan bueno inventándose un instrumento, pues podría pasar a generar una gran contribución en el campo, ¿no? Entonces, ¿por qué la distancia geográfica es un instrumento realmente exógeno? Porque no lo determina nada, digamos, está determinado al azar, exógenamente, y está muy poco correlacionado con otras cosas que vayan a estar en el error. ¿De acuerdo? Entonces cumple este supuesto de exogeneidad. ¿Qué otras cosas se han inventado como instrumentos? Por ejemplo, en esta economía institucional, la muerte de los colonizados o de los territorios colonizados por alguna enfermedad, ¿sí? Entonces, también eso se entiende como exógeno, ¿sí? Es una variable, un buen instrumento en la economía del desarrollo que se ha usado también con la distancia geográfica. En el tema de educación, en la econometría laboral, lo vamos a ver a continuación. Hay un estudio bastante interesante y popular de Kruger y me parece que es, a ver, está Kruger y el de Motley Harmless Econometrics que se llama
Y ellos lo que hicieron, el mes de nacimiento de la persona podría ser un buen instrumento o una buena variable instrumental. ¿Por qué? Porque ¿qué determina el mes en el que nace usted? Está determinado exógenamente, de forma aleatoria. ¿Y está correlacionado con con algo del término de error? No, porque si está definido de forma aleatoria no va a tener ninguna relación sistemática con el término de error. Entonces ellos básicamente lo que dicen es que la gente que nace en ciertos meses, ¿sí?, o dependiendo del mes de nacimiento, recuerdan que también pasa en Estados Unidos como aquí en Colombia, que para poder entrar a cierto nivel educativo, por ejemplo, para que lo acepten en primero de primaria, usted tiene que tener una edad mínima, ¿sí? Entonces no puede desde los 3 años ir a estudiar, ¿no? O a primero de primaria, tiene que tener, así ya haya cumplido como el ciclo de jardín, prejardín, tiene que tener una edad mínima para entrar a primero de primaria, ¿sí? Dependiendo del mes en el que usted haya nacido, usted entonces va a empezar antes o muy tarde la escuela, ¿sí? Si el mes de nacimiento lo favorece, puede ser que inicie, cumplió, digamos, los 4 años e inmediatamente entró a estudiar primero. Pero puede ser que su mes de nacimiento no lo favorezca y que haya cumplido los 4 años, pero tenga que esperar a que el año lectivo empiece, ¿sí?, y después empezar entonces a estudiar. Entonces ellos dicen que esos meses, que parecen poquitos, generan una diferencia en el largo plazo y que eso está definido exógenamente, que no hay ninguna relación entre, pues, el mes de nacimiento, porque está definido aleatoriamente. Entonces ellos dicen, podría esta ser una buena variable exógena. Aquí el punto entonces, en esta primera condición, para encontrar un buen instrumento, es una variable muy aleatoria, ¿sí?, que esté definida como muy, incluso aparte de la relación que estoy estudiando, casi que no tenga nada que ver con la relación que estoy estudiando, para que eso haga que no esté correlacionada con lo que yo estoy dejando en el término de error, ¿de acuerdo? Entonces, sí, aquí hay que ser a veces hasta muy imaginativos, ¿no? Aquí es donde la creatividad, pues, de los econometristas sale más a flote, porque no hay cosas tan evidentes que puedan ser una variable instrumental. No me están preguntando de qué depende el salario, no es esa la pregunta, esa es relativamente fácil, ¿no? El salario depende de la educación, experiencia, género, bueno, lo que sea, ¿sí? Pero aquí la variable instrumental es algo más, sí, hay que ponerle más imaginación, ¿de acuerdo? Hay que ser más recursivo. Entonces, esa es la primera condición para nuestro instrumento. Tiene que ser exógeno, ¿de acuerdo? Segunda condición para los instrumentos. Entonces, el instrumento debe ser relevante. El instrumento debe ser relevante. Ajá. ¿Por qué se dice que este se puede estar más demostrable? Bueno, sí, debe decirlo por algún lado, no lo mencioné. ¿Cuál es la naturaleza de todo lo que yo dejo aquí en el error? Son muchísimas variables, ¿sí? Hay muchísimas cosas en el término de error, pero lo más importante es que yo no puedo medir esas variables, ¿sí? Algunas, lo decíamos en el semestre pasado, ni siquiera yo tengo la idea de que existen, ¿no? No tengo la percepción ni la dimensión de qué está en el error. Simplemente en el error estoy dejando todo aquello que afecte el salario y que sea distinto a la educación. Y ahí hay muchísimas cosas, ¿sí? En ese modelo tan simple estoy dejando ahí cosas como la experiencia, el género, el lugar de nacimiento, digamos, estoy dejando cosas como las habilidades innatas. Hay muchísimas cosas que podrían afectar el salario y que están quedando en ese término de error, ¿de acuerdo? Yo no sé qué está en el término de error, luego no puedo medirlo, ¿sí? Si no puedo medirlo, yo en realidad esto no lo voy a poder comprobar nunca, porque yo sé que Z es el instrumento que estoy proponiendo, pero no sé qué está en el error. Me hago una idea, ¿sí? Por ejemplo, aquí lo que está más importante que estoy dejando en el error serían las habilidades innatas. Pero al no poder medirlo,
yo no puedo comprobar que la covarianza entre mi instrumento y el término de error va a ser en realidad cero. Tengo que argumentarlo. ¿Y cómo lo argumento? Como lo comenté yo en los ejemplos que di. Tengo que argumentar que el mes de nacimiento de la persona no tiene nada que ver con ninguna cosa que esté en el error. Es decir, que es básicamente una variable definida al azar. ¿De acuerdo? Pero no, comprobarlo no voy a poder, porque para que sé que está ahí en el término de error. Menos voy a poder medirlo, o sea, de esto no voy a tener datos. Entonces, esta es simplemente un supuesto, no voy a poder comprobar esto. No se puede comprobar este supuesto, ¿de acuerdo? Cosa contraria ocurre con el segundo supuesto. El segundo supuesto es que el instrumento que estoy proponiendo es relevante, ¿sí? Entonces, para que el instrumento sea relevante, la relación o la correlación entre mi instrumento y la X, que supongo que es endógena, debería ser distinta de cero. O sea, debería existir una relación entre X y mi instrumento. En este caso, yo tengo que comprobar que, por ejemplo, para poder generar un instrumento para la educación, el mes de nacimiento en realidad sí tiene relación con el nivel educativo de las personas, ¿sí? Entonces debe existir esta relación entre el instrumento y la educación, ¿sí? Entonces, dos condiciones que son muy distintas, ¿no? Para que el instrumento sea exógeno no debe correlacionarse con el término de error, y para que el instrumento sea relevante debe correlacionarse con la variable que sospecho endógena, ¿de acuerdo? Entonces son dos versiones, y sí, dos supuestos muy distintos. Ahora sí, lo que decía Andrés es, esta no se puede medir o no se puede comprobar este supuesto, tengo que argumentarlo simplemente. Pero yo sí puedo comprobar este segundo supuesto, porque para poderlo comprobar, ¿qué necesito? Necesito valores de mi instrumento, que sí los tengo, el mes de nacimiento, y necesito además los valores de mi variable X, que obviamente los tengo, porque si no ni siquiera tendría sentido el modelo, ¿no? Tengo valores de la educación de las personas. Entonces, esto sí puedo comprobar. ¿Qué es lo que voy a comprobar en particular? Que esta correlación es fuerte y es estadísticamente significativa. ¿Cómo lo hago? Muy simple, podría ser, por ejemplo, de forma muy simple, podría ser que yo haga una regresión simple de la variable que sospecho endógena, es decir, de mi X, en función del instrumento. Para que eso sea cierto, es decir, para que esa correlación sea fuerte y sea estadísticamente significativa, pues el beta, que en este caso es el pi que acompaña al instrumento, tiene que ser distinto de cero, ¿no? Tiene que ser distinto de cero, es decir, debemos rechazar esta hipótesis nula. ¿Y cómo lo hacemos? Pues es una prueba T básica de significancia individual de las variables, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo vamos a hacer despacio, con ejemplos, pero lo más importante es, el instrumento tiene que cumplir esas dos condiciones. Por eso, los ejemplos que les venía comentando de instrumentos que se ha inventado los econometristas, tienen mucho que ver con esta idea de hay que trabajar mucho, sobre todo en este primer condición para el instrumento. La segunda es relativamente más fácil de demostrar y de encontrar cosas que podrían funcionar. Por ejemplo, para mí podría ser más fácil encontrar variables que se relacionen con la educación, ¿sí? O sea, que cumplan este segundo supuesto, que sean relevantes. Por ejemplo, yo podría encontrar o podría definir que el nivel educativo está relacionado, por ejemplo, con el ingreso de la familia, ¿sí? Entonces, el ingreso de la familia cumple la condición de relevancia de un instrumento, porque si la familia es rica, pues muy probablemente la persona va a tener un alto nivel educativo, ¿sí? Si la familia es muy pobre, muy probablemente la persona va a tener un bajo nivel educativo. Entonces el ingreso sería un instrumento que es relevante, ¿no? O un candidato a instrumento que es relevante. ¿Cuál sería el problema del ingreso? Que el ingreso no cumple el supuesto de exogeneidad, porque está correlacionado con cosas que estoy dejando en el término de error, ¿sí?
Como por ejemplo que en el término de error, en esta regresión estoy dejando cosas como por ejemplo, estoy dejando como el lugar rural. Entonces, como eso está aquí, el área urbano-rural está en el error y mi instrumento es el ingreso, la relación entre el área de vivienda de la persona y el instrumento que sería el ingreso sí existe. Entonces no se cumple el supuesto 1. Entonces es fácil encontrar cosas que se correlacionen con la educación, pero no es tan fácil que eso que postulo como instrumento cumpla el supuesto de exogeneidad. Esa es la característica pues, más difícil de cumplir, ¿no? Entonces, esta es la idea básica. Todos los instrumentos tienen que cumplir estas dos condiciones. La primera no es demostrable, la segunda sí. ¿De acuerdo? Y entonces, veamos algunos ejemplos adicionales. Nuestro modelo, supongamos, es el mismo. Veamos también pues, que se han inventado, porque todos estos ejemplos son tratados ahí en Goodrich y son ejemplos de estudios que han utilizado en la relación de en esta ecuación minseriana de intentar explicar el salario en función de la educación, pues qué se ha postulado como instrumento, ¿no? Entonces no se olviden, necesitamos que el instrumento sea exógeno y que sea relevante. Entonces, ¿qué se han inventado? ¿Qué han propuesto los econometristas para esta ecuación minseriana? Bueno, a alguien se le ocurrió decir que